¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo estuvieron la semana, esta semana? ¿Tuvieron harto trabajo, hartas cosas que hacer? ¿Estuvieron bien? ¿Están La verdad, poniendo, me la sí? tomé muy en serio como receso, sí. La semana anterior. Sí. Así que esta estuve más con cosas. Esta semana Sí, yo también. estuvieron con clase, aparte del lunes, tuvieron clase la semana. ¿Sí? Sí, sí, Noticias sí. normales. Sí, exacto. Bien, vamos a empezar, porque tenemos poco tiempo, como siempre, son bien apretadas nuestras clases y tenemos hartas cosas que ver. Eh, Antes, un aviso re importante. Vamos a tener clase presencial el viernes 19 de noviembre 2021 en la sala 324, como una actividad de socialización más que de un rigor exclusivamente académico. O sea, una clase en que vamos a estar ahí, ¿ya? Para que lo agenden desde ya. Eh, Vimos el ejercicio número 1, genética de lengua, ¿se acuerdan? Finlandés con el húngaro, nos empezamos a meter en el tema de la tipología lingüística, de la clasificación, vimos el segundo, donde lo que más bien hicimos fue una conversación y distinción de dos tipos de clasificaciones lingüísticas, la clásica de los troncos lingüísticos y la clásica de las familias lingüísticas. Ambas expresiones tienen mucho que ver con este afán de encontrar el origen de las cosas, ¿ah? Este afán que tenemos los seres humanos de tratar de encontrar la razón de ser de todo, ¿ya? Que parece ser casi una maldición para el ser humano en la historia de su humanidad. Y hicimos el tercer ejercicio con el morfema húngaro, en que nos aproximamos al trabajo ya de campo, que es lo que se hace con las lenguas. Así que, bueno, esto era tarea en realidad. ¿Ya? Yo se lo había dejado a tarea. Recuerden, teníamos que revisar esto. ¿Cómo les fue con este ejercicio? ¿Pudieron lograr identificar los elementos correspondientes? ¿Alguna duda? ¿Fue fácil, difícil, regular? ¿Lo hicieron, no lo hicieron? Juan, Catherine, Pamela, Paula, Sofía, Valentina. Díganme nomás. ¿Lo En hicieron o no realidad lo fue hicieron? súper entretenido. ¿Sí, Decía, Pamela? siento que como estaba, los ejemplos que estaban dados hacía que fuese bastante fácil encontrarlo. Ya, perfecto. Perfecto. Eh, M- Pamela, gracias. Paula, Sofía, Valentina, Catherine, Juan, cuéntenme. ¿Cómo les fue a ustedes con eso? A mí se me fue totalmente hacerlo. De hecho, leí más los textos que hacer el ejercicio. Como que lo vi y se me olvidó. Ah, ya. Así que disculpe. Juan, ¿lo Yo hiciste? estaba en el mismo grupo que Pamela, en esa misma clase, y hoy al menos creo que Ah, contestamos todas ya, las lo hicieron preguntas. todo. ¿Podrían Mm. comentar cómo lo analizaron, por favor? Como así para que nos eh, vayamos viendo, vayamos avanzando. Yo también estaba en el mismo grupo Sofía, sí. Juan y Pamela, y bueno, sí, también siento como que lo hicimos todo, así que, y lo tengo justo aquí, estoy viendo lo que hicimos, así que estoy Ya, viendo las preguntas para... perfecto. ¿Podrías nombrar cuáles son los pronombres? Ah, sí, identificamos me como Ya, we, ti como you, pero en plural, perfecto. te, you, pero en singular, Ya, y en es I. perfecto. Súper, súper. Y también nos dimos cuenta como mientras estábamos analizando que el sujeto puede ser omitible en las oraciones húngaras al menos, así que sí. Puede ser omitible. Mm, Sí, hay algunas que lo tenían y otras que no. sí. Por ejemplo, en esa primera oración nos encontramos con esto que tú acabas de mencionar, que aparece el pronombre, aparece el verbo y aparece el adjetivo, ¿cierto? Magasak era el adjetivo que califica, en este caso son altos. ¿Llegaron todos a la conclusión? ¿Quiénes trabajaron ustedes el ejercicio? Sí, Sí, no sé si acá abajo tengo escrito sujeto más adjetivo más verbo. perfecto. ¿Cuáles son los adjetivos? ¿Podrían rápidamente comentar cuáles son los adjetivos y su significado? Tenemos Magasaki el primero, altos. ¿Qué otro adjetivo hay? Betegek, Bien, enfermos. perfecto. Sí. Valentina, ¿tú lo hiciste? ¿Tienes ahí los datos?
O tal vez si están recién haciéndolo, se pueden dar cuenta inmediatamente. Es decir, no es difícil este ejercicio. Es un ejercicio bien introductorio, está bien ordenado. Valentina, Get ¿tienes? this es nice. ¿Sofía? ¿Sí? Get this, como nice. Ya. Ketbes. Ujú. Ya. ¿Hay alguna particularidad con los adjetivos que sea digna de ser notada, mencionada? Que tienen conjugaciones para los plurales, cambia un levemente. Cambian levemente. Sí, el mío, el primero Magasak, después aparece en el 5 aparece Magas, ¿cierto? Ahí hay una diferencia entre Magasak en el 1 y Magas en el 2. El primero es plural y el segundo es singular, exactamente. En la segunda, yo aquí les voy a dejar un esquema de análisis para que todos se enchufen. En el segundo tenemos como yo, Betek, enfermo, Bayok, estoy. ¿Ya? O sea, la lógica en el 1 y el 2 nos permite identificar ya los componentes. En este tipo de ejercicio es re interesante fijarse, bueno, en este caso en particular el ejercicio está bien guiado porque nos permite ya en el primero, segundo y tercera muestra identificar los componentes y podemos decir, tenemos los pronombres en la izquierda, en el medio están los adjetivos y al final está el verbo, porque el verbo bayum, bayok, bayitok sigue siendo el verbo ser, o sea, el verbo ser está siendo conjugado, ser o estar se conjuga junto con los otros. Eso es re interesante, un dato interesante. Entonces ya después podemos empezar a sacar algunas conclusiones, como bien mencionaban las personas gramaticales. Nos encontramos con que en 3 ya hay una variación con respecto a 2, betek en el 2, 3, en el 3 es betegek, hay una terminación que es distinto, y en la tercera aparece bayitok en vez de bayok. O sea, hay una conjugación, hay una forma de generar desinencias en cada una de las expresiones. En la 4 ocurre lo mismo, ya aparece lankat, tak, la ak, aparece como un elemento también distinto, y el bagi deriva a bayung. O sea, nos encontramos con todas estas formas. Bueno, en la 4, algo que habíamos mencionado creo que en la clase anterior, que parecía que no había pronombre en algún momento. De tal forma que voy a poner todos los elementos acá. Nos encontramos con que un primer listado de pronombres, estrictamente hablando, la primera persona plural, primera persona singular, segunda plural, segunda persona singular. ¿Por qué lo ponemos así y no lo ponemos como en la traducción al español o al inglés? Porque muchos de los ejercicios que vamos a revisar, a veces no necesariamente, y esto es una cuestión súper interesante, a propósito de todo el tema del lenguaje hoy día, del lenguaje inclusivo, de la elección del pronombre, que está a propósito, el miércoles 20 fue el Día Internacional del Pronombre, y se hizo un evento en que un evento online sobre eso, después les puedo mandar el link. Y a propósito también de toda esta gran discusión que surgió ayer con respecto a los diputados de Renovación Nacional de Derecha que pidieron, por la ley de transparencia del Estado, pidieron saber cuáles son los programas y que tienen que ver los programas, los cursos y los profesores que están dictando, tanto en la Universidad de Santiago como en la Universidad de Chile, cuestiones relacionadas a la ideología de género que le llamaron. ¿Escucharon esa noticia? Sí, al menos yo vi harto el comunicado Sí, que yo estaba igual. dando vuelta. Sí, también. Lo encontré, en lo personal lo encontré horrible y no sé, me parece muy, muy fuerte que pidan eso Sí, específicamente, porque sí, sí, todos sí. sabemos por qué lo están pidiendo. Exactamente, pero el punto es que por la ley de transparencia hay que hacerlo, no hay ningún problema. Ahora el punto es que, ¿qué es lo que dijo la universidad? ¿Qué dijeron la universidad? ¿Qué información entregaron? Ese es un tema, y el otro tema es cómo manejar este asunto, o sea, cómo vemos que ideológicamente hay disputas en torno a esto. Bueno, es un tema que queda para la discusión política actual, pero que tiene antecedentes desde el punto de vista nuestro, lingüísticamente hablando, en que las lenguas conceptualizan de una manera especial cada una de estas variantes y que no solamente tiene que ver con un componente, como se diría hoy día, como algo como ideológico, desproporcionado o qué sé yo, como que voy a romper las reglas del lenguaje, sino que eh, tiene que ver con
ciertos acomodos que van haciendo las comunidades en torno a su lenguaje, a cómo expresarlo. O sea, hay algo más genuinamente humano en esto. Así es que es súper interesante el asunto de los pronombres que siempre fue como relegado a algo exclusivamente gramatical, y hoy día ha surgido, ha tenido una validez y una relevancia eh, fuera de todo propósito pensado hasta hace unos años atrás. Entonces, bien, vale la pena seguirle la pista y seguir trabajando en ello. Esa explicación, entonces, del uso de los pronombres tiene que ver con estas circunstancias también que estamos viendo hoy. ¿Cómo se comporta el verbo? Acá nos encontramos con esta evidencia de que el verbo va cambiando. Se fijan, va cambiando según las personas. Hay un adverbio, que es de negación, y tenemos también la lista de adjetivos. ¿Ya? ¿Por qué lo paso rápido? Porque tenemos nada más que por una cuestión de tiempo de la clase, que tenemos hartas cosas que ver y quiero que hagan también un ejercicio más adelante. Entonces, este es el tipo de método que estamos aplicando. ¿Ya? Acá tenemos el adjetivo y vamos sacando el rollo, entre comillas, a cada uno de los componentes. Y con esto nos damos cuenta que el adjetivo tiene ciertas variaciones. ¿A qué se deben estas variaciones? ¿Qué creen ustedes que ocurre? ¿Por qué hay variaciones de Lancaetac, Magasak, Begetek, Ketvesek? ¿A qué se deberá esto? Porque el sujeto es omitible, entonces el adjetivo por sí solo entra en información. Ya, esa podría ser una idea, sí. Esa parte de la hipótesis. Esto es lo interesante también, que cuando nos enfrentamos a lenguas que no conocemos, tenemos que generar hipótesis. Esa es una hipótesis. ¿Qué otra hipótesis podríamos plantear? Eh, el plural, tal vez. ¿El plural? ¿Hay algo en el plural también? Sí. O sea, parece que eso es algo como de base, el plural, Claro. porque la evidencia está en que cada vez que hay un plural aparecen estas variaciones. ¿Por qué habría esta variación en términos de ac y de ec? ¿Tiene algún significado especial? ¿Qué les parece? Lancen una hipótesis. Me había fijado en eso en la última clase, pero como que no pensé más como que siguiera por ejemplo, Beteyek, Ujú. con pura E, así que el plural se va a hacer con E, mientras que Lancad, de pura A, y así que el Exacto, plural va a ser con A. claro. Es así de simple, lindo y universal. Eh, Hay una consecuencia fonológica y fonética total, total, que es algo que uno también lo evidencia en nuestra lengua. Nosotros también a veces estamos hablando y le agregamos una E, porque venimos hablando con una E y nos sale después una E en lugar de una A, y la palabra suena rara por eso mismo, porque la articulación genera este tipo de elementos. Así es que pensemos que lo que acá estamos viendo es una transcripción fonética de un habla eh, coloquial estandarizada. Entonces, justamente, eso es. Ya, ojalá que este ejercicio, si los que no lo hicieron, las que no lo hicieran, le den una vuelta, porque aquí está la metodología de base con la que vamos a empezar a trabajar y vamos a explorar. Les dejo acá unas páginas para que le echen una mirada a los elementos que estamos viendo. Estos son en el libro de Liobin los puntos que estamos revisando y que yo aquí les voy a ir puntualizando en resumen y con algunas otras elementos que voy incorporando para que ustedes puedan tener una panorámica importante. Bien, pues, vamos a definir el segundo tipo de clasificación de lenguas. Primero hablamos de la genética y ahora vamos a hablar de la tipológica. La tipológica lo que hace es que nos permite meternos en la comparación lingüística clásica y básica para cualquier cosa que tenga que ver con traducción. ¿Ya? Si el ruso y el inglés son lenguas que pertenecen a un origen común, supuestamente al protoindoeuropeo, como una gran familia lingüística, también podríamos verla desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la estructura interna, que nos lleva a pensar en cuáles son sus componentes. En este caso, si revisáramos los componentes básicos de cualquier lengua, serían sujeto, verbo y objeto, como lo esencial. Alguien declara una acción a través de una verbalización
y esa acción recae en un objeto, fundamentalmente. Pues bien, lo que entendemos hasta el momento, y esto como repaso de la clase anterior, la clasificación genética ha comparado las lenguas desde la cultura de los pueblos, los parentescos de sonido, las palabras, y eso es lo que en la lingüística se llama la filología. La filología toma todos los elementos literarios, culturales, sonidos, parentescos. Y eso ha dado pie, en grandes rasgos, a la idea de que la traducción tiene que recoger el componente cultural. ¿Ya? Por ese lado viene esa idea del componente cultural, de la filología. Por otro lado, la clasificación tipológica permite estudiar el plano del sonido, el plano del significado, la conformación de palabras, y eso es estrictamente lingüístico. Supuestamente no se trabaja con elementos culturales o los culturemas, sino que trabajamos con elementos, unidades netamente lingüísticas, donde técnicamente estaríamos traduciendo lenguas propiamente tal y puras. Y para eso, la gramática universal y la gramática mental, como decía nuestro amigo Chomsky, tienen que ver mucho con el desarrollo de la lingüística desde ese punto de vista. Ahí tenemos a un joven Chomsky de los años 50 con su máquina de escribir. Pues bien, vamos a hacer entonces esta relación. Aquí les presto atención y por favor, si no se entiende algo, por favor, interrúmpanme al tiro. La tipología lingüística nos lleva a la gramática universal y nos lleva a la gramática mental. Y por ende, estos dos elementos, estas dos grandes unidades de trabajo, las vamos a revisar desde el punto de vista de la organización verbo-sujeto-objeto. Por ejemplo, el árabe clásico y el irlandés tienen esta estructura: verbo, sujeto y objeto. O sea, el verbo se manifiesta primero, después el sujeto, después el objeto. Por otro lado, el hindi, una de las lenguas habladas en la India, y el japonés son muy parecidos también porque tienen otra estructura: sujeto, objeto, verbo. SOV, VSO. Esas son las formas de denominarlo de manera universal en lingüística. Entonces, uno dice, ya, perfecto. Ok, encontramos estas similitudes, pero nos encontramos con que cada una de estas lenguas no necesariamente van a pertenecer a la misma genética, a la misma familia de lenguas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el irlandés y el árabe, que tienen el mismo orden, no tienen conexión genética. El irlandés está por acá, por el indoeuropeo, en Europa, arriba, y el árabe está por otro lado, en Asia, y es una lengua semítica. Por otro lado, el irlandés y el hindi tienen diferente orden de palabras, pero sí pertenecen a la misma familia, porque ambas pertenecen al indoeuropeo, aunque el hindi sea parte del indo, básicamente hacia el sur, y el irlandés esté en Europa del norte, y sea una lengua perteneciente al tronco anglo, a la variante anglo y germánica de fondo. Así entonces, es tan potente la aproximación tipológica que uno podría declarar que el hindi concuerda con el japonés al ser sujeto, objeto, verbo, pero difieren en otras propiedades, por ejemplo, en fonología, en sistema verbal y tipos de modificadores. Una primera reflexión en torno a esto entonces sería, ¿para qué nos podría servir hacer una clasificación estructural de las lenguas si a fin de cuentas nos vamos a encontrar con muchas diferencias, porque el hindi no suena como el japonés, el irlandés no suena como el árabe? Entonces, sí se parecen estructuralmente, pero suenan distintos. Entonces, parece ser, y en esto les pido que, si están de acuerdo, parece ser que la forma de cuando uno revisa las lenguas desde el punto de vista de su estructura, de cómo se comportan, así, en cómo realizan sus componentes, podría ser de gran ayuda para la traducción, más allá de la fonología misma, más allá de los tipos de modificadores que pudiesen tener. Pues bien, esa es la primera inquietud que aparece y que toma Joseph Greenberg, que yo les comentaba en otra clase, que es un autor que está tan a la par como Chomsky en términos de su desarrollo. Fue mucho más discutido, fue mucho más controversial sus planteamientos, pero en todo sentido fue algo muy potente lo que él hizo, porque desarrolló un método desde la morfología para poder entregar la distinción tipológica de las lenguas del mundo. Esa fue la misión que se planteó, y armó un tremendo equipo para hacerlo. Él tiene grandes antecedentes, por ejemplo, y ahí les dejé el link de la biografía Wikipedia, que
está bien comprimida, está bastante bien la biografía porque nos entrega aspectos interesantes de su vida. Él fue estudiante de Franz Boas, si ustedes lo recuerdan, es uno de los grandes antropólogos que inició el estudio de la lingüística de una forma seria, y fue un descifrador de código en la Segunda Guerra Mundial, o sea, fue un traductor. Bueno, su obra lo que hace es comparar la familia lingüística indoeuropea. Ahí les dejé en el recuadro las familias lingüísticas que él estudió a partir de todo su estudio de campo, con los equipos que desplegó para hacer los estudios de campo, y ahí están los nombres de las familias lingüísticas de manera tradicional: la eurásica, donde está el indoeuropeo, está el urálico, el altaico, el yak, coreano-japonés ainu, el chukotio y el esquimo aleutino, que se supone que son lenguas, grandes lenguas que uno las puede encontrar en esta gran familia eurasiática. Súper discutido las nomenclaturas, o sea, hay 1000 de libros y bibliografía que hablan sobre qué es qué, pero esto es una primera aproximación que él generó y desarrolló para poder para poder hacer estudios propiamente de la lingüística. Así que ahora vamos al meollo. Greenberg desarrolla entonces un método para estudiar, obtiene muestras de las lenguas que estudia, y es un artículo que vamos a echar una mirada más adelante, ya para la segunda parte del curso, y él desarrolla estos dos elementos: los índices desde el punto de vista morfemático y sintáctico. O sea, dice, todas las lenguas se manifiestan, entregan índices, entregan evidencia de cómo se comportan, y esos comportamientos pueden ser de dos naturalezas: de la manera morfemática o la sintáctica. Los índices morfemáticos arrojan distintos tipos de asociaciones al interior de la estructura sintáctica. Por ejemplo, la relación de la raíz con los afijos, ¿ya? Una raíz casa, casita, la relación que existe la raíz con esos afijos, la relación que existe las inflexiones con las derivaciones, en el caso, por ejemplo, de todo lo que son los plurales, son elementos inflexionales, o las derivaciones cuando algo se transforma de sustantivo se transforma en verbo. Casa, casero, el casero. El casero se transformó de sustantivo a cacería. Casa, cacería. Ahí sí, por ejemplo, ahí tenemos sustantivo transformado en acción. Con estos índices, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende cuáles son los índices morfemáticos? Sí, de hecho me queda más claro porque yo leí el texto, lo leí ayer más o menos, pero excelente. no entendí muy bien, como que creo que habían tantos ejemplos y tantos como, tantas cosas que quedé como, oh, no sé Claro, muy bien de lo que está hablando tan a exacto. fondo, o sea, como que entiendo pero por encima. Perfecto. Sí. Con esta explicación me está quedando mucho más claro. Qué bueno. Qué bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, exactamente, hay mucha información en esos textos y uno dice, pero bueno, ¿qué es lo más importante? Bueno, lo importante es esto, que los índices se dan, son los elementos que nos permiten acceder a esta explicación de cómo funcionan las lenguas. Entonces, Greenberg se dio cuenta, al estudiar las lenguas, que existían índices de baja recurrencia. Por ejemplo, los morfemáticos son de alta recurrencia, porque para hablar cualquier palabra, cualquier cosa, cualquier expresión, nosotros necesitamos tener raíces con afijos, entregar plurales, hacer derivaciones, pero hay otros que son de más baja recurrencia, que son de carácter sintáctico. Y en este sentido, él acalló a muchas voces que, desde el punto de vista sobre todo del aspecto generativo de la lengua, acalló muchas de esas voces porque él hizo estudios de campo de verdad, con lenguas de verdad. No fue un lingüista de salón que solo habló de reglas, sino que él fue a buscarlas al campo, al terreno. Greenberg con el equipo fueron el clásico lingüista como tipo antropólogo moderno, una especie de Indiana Jones, pero en versión no tan caricaturizada. Bueno, lo que obtuvo fue la aglutinación. ¿Qué es la aglutinación? Es la proporción precisa de morfemas adyacentes para entregar unidades de significado a una estructura morfológica. En otras palabras, es la manera en que se comportan las lenguas cuando nosotros empezamos a jugar con las palabras. Así es que logró constatar que la aglutinación se da de 3 maneras, de menos a más, como les puse en la visita, en la slide, hace 2 slides atrás. De menos a más, desde lo analítico, pasando por lo sintético a lo polisintético. Ahora, ¿qué diablos es eso? Ya lo vamos a revisar a continuación.
Pero hasta acá, entonces nos encontramos con que lo morfemático es el primer índice que nos entrega la lengua, cómo se comporta la lengua. Y lo sintáctico es aquello que nos permite revisar cómo se da la lengua en la enunciación. O sea, qué elementos, recursos utilizamos para enunciar. Es por eso que la percepción lingüística cuando escuchamos una lengua que no conocemos es que o los segmentos son muy largos o son muy cortos. Y a pesar de que cuando uno escucha una lengua que no conoce, se siente que es un continuum que nunca acaba, al estar varios minutos exponiéndose a esa lengua y escuchándola, y hagan ese ejercicio, que es súper entretenido, y se van a encontrar con que escuchando esta lengua que no conocen, de repente van a empezar a identificar ciertas pausas, ciertos cortes, y ahí van a empezar a darse cuenta cuáles son las unidades de significado, o sea, las unidades aglutinadas. ¿Qué es lo que es aglutinado estrictamente hablando? Vamos. El número de morfemas es el primer indicador, el primer índice que aparece al interior de una palabra y que nos permite clasificar una lengua. Entonces, él clasifica en su artículo, de hecho lo vamos a ver, clasifica las lenguas considerando este número de morfemas por palabra. Por ejemplo, ¿cuántos morfemas tiene la palabra lapicera en español? Tania, ¿cuántos morfemas tiene lapicera? Así, vuelo de pájaro, rápido. Sin pensarlo mucho. 5. ¿5? ¿Cuáles serían? No, la verdad es que no, no estoy segura. Ya. Sí, diste muchos parece. Tal vez serán menos. ¿Cuántos serán? Cristóbal, ¿cuántos morfemas tiene lapicera? ¿No está Cristóbal? Está en el chat. Ah, está en el chat. 6. 6. 6, 6. ¿Quién da menos? ¿No serán Siento- 2? Ay, Eso es lo disculpa. que estaba pensando. O 2 o 3. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuáles serán? Porque siento que la raíz es lápiz, ¿o no? Claro, No sé si le puedo agregar la C ahí. sí. Lápiz. A. 3. 3. Ya, perfecto. Súper. Sí, Esa es tiene razón, son 3. 3. Son 3. Lápiz. O sea, el lápiz como sustantivo, como digamos, el sustantivo para nosotros, esta derivación, después o, que va a depender si es lapicero o lapicera, tenemos 3. Ya, bien, por ahí va. Y desorden, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? 2. 2. Desorden. Orden, claro, puede ser por ahí, ¿cierto? Eso es lo tradicional. Bueno, esa es la idea del número de morfemas. O sea, imagínense que Greenberg y el equipo se pusieron a contar los morfemas en las lenguas y sacaron algunas conclusiones de las muestras que, obviamente, que estudiaron, y las muestras son siempre discutibles, y en la ciencia uno tiene que hacer muestreo, y ese muestreo es representativo, pero viene otro estudio y se cambia. Entonces, digamos que esta representatividad fue súper interesante en el primer momento porque nos mostró que, por ejemplo, la palabra inglés tiene 1.68, la lengua inglesa. La lengua vietnamita, 1.06, y la esquimal tiene un alto grado de morfema, 3.72. Lo que, imagínense, si en el inglés existen palabras con 4 morfemas como illogical, y el promedio es 1.68 morfemas, imagínense si el esquimal tiene 3.72, o sea, el morfema en una palabra común y corriente puede tener hasta 7, 8, 9 morfemas. Entonces, ya con esa forma, Greenberg hizo una clasificación extraordinaria, o sea, sentó las bases de cómo clasificar las lenguas por morfema. Otro índice es el que considera el tipo de morfema, porque los morfemas pueden tener distintas funcionalidades, así que el tipo de morfema, en el caso, por ejemplo, de descolorido, que ha perdido el color, tiene 3. Prefijo negativo, la raíz, y el sufijo que da la adjetivación. O sea, tenemos tipos de morfema, que algunos serían más importantes que otros, o tal vez con mayor preponderancia que otro, aparición. El tercer índice es la composición. Por ejemplo, casa rodante.
Y el cuarto es los afijos inflexivos y derivacionales. Por ejemplo, los perros de la plaza, la OS, ahí hay afijos inflexivos, derivacionales, manifestar, manifestante. ¿Ya? Manifestar, manifestante, derivación, cambia de categoría gramatical. Perros, hay inflexión porque hay singular y plural. Los casos estudiados por Greenberg, que le arrojaron indicaciones importantes, fue por ejemplo el vietnamita, que tiene alta frecuencia de composición, o sea, el índice número 3, mucha composición, pero no hay efijos. El inuit esquimal no tiene prefijos, pero sí produce un alto número de morfemas por palabra, o sea, como, digamos, como hacia la derecha, entre comillas. Y el suajili africano tiene 3 veces más prefijación que sufijación, o sea, todo lo contrario al inuit, o sea, como que hace palabras hacia la izquierda. Entonces, es re interesante esto porque nuevamente pone en tela de juicio la idea de que la lengua realmente es un espejo, es un prisma que mira la realidad, o no tiene nada que ver con eso, tiene que ver como con las elecciones de la gramática universal que hacen todos los hablantes. Ya, y antes de pasar al ejercicio, la aglutinación, que es el otro gran índice y con el cual nosotros vamos a trabajar harto en estas clases. Vamos a trabajar explícita e implícitamente. El índice de aglutinación, por ejemplo, ¿de qué se trata? En inglés tenemos la llamada predicción del gerundio. Es un índice de aglutinación. ¿Por qué? Porque es prácticamente una regla gramatical natural a la lengua. A cualquier cosa que le ponemos ing se transforma en un gerundio. Walking y cualquier otra cosa. Eating, driving, lo que sea. Pero en el mismo inglés existen otras formas irregulares como del past tense, como por ejemplo slept, o no es slept, no existe eso, sino que existe slept para hablar del past tense, lo que evidencia una baja predictibilidad de la aglutinación. O sea, no es posible predecir que va a darse siempre la forma de pasado de una manera como con el ed agregado. Se va a dar de otra manera. No siempre hay morfemas que se adhieren al morfema de base. Es una primera conclusión a poder estudiar las lenguas. Y hay que usar estadísticas para declarar cuál es el índice de aglutinación en una lengua. Por lo tanto, ahí Greenberg, aplicando a las mismas lenguas, mismo muestreo, se dio cuenta que la aglutinación de las lenguas, por ejemplo, el esquimal o inuit, arroja 0.3 por palabra. Bajo. O sea, el más alto de todo, el suajili arroja 0.67, el inglés arroja 0.30. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si el inglés tiene formas de aglutinación como estos ejemplos que están acá, hay otras lenguas como el suajili o el inuit, esquimal, con casi nada. O sea, la aglutinación es muy poca, muy, muy poca. ¿Qué quiere decir esto? Y seguramente lo van a entender un poquito más con los ejemplos. Que estamos jugando en dos fuerzas que se tiran una a la otra, que es cómo las lenguas estructuran morfemas para decir y para poder abarcar esta realidad de la que queremos hablar, y cómo lo hacen económicamente para aglutinar de la mejor manera posible para no tener que expandir tanto. Y es por eso que nos encontramos con que para nosotros, que nuestra lengua materna es el español, las lenguas que se parezcan al español nos van a ser más fáciles, porque ya tenemos en nuestra mente el esquema de aglutinación. No lo sabemos, pero sí lo tenemos, lo sabemos implícitamente. Tenemos un esquema de aglutinación eh, que es mucho más parecido al inglés, y tenemos un esquema de uso de los morfemas más parecido también al inglés que a las otras. Por eso el inglés no nos cuesta tanto, y sí nos cuesta más esas otras lenguas. De tal forma que, chachán, la clasificación se ha simplificado para unir los índices en una mirada progresiva, tanto de incorporación de los morfemas como de uso sintáctico de ellos. Y tenemos 3 grandes categorías: la analítica, la sintética y la polisintética. La analítica es la frecuencia de aglutinación con morfemas más baja. La sintética es la que tiene morfemas de manera más alta, y la polisintética ya es una cosa tremenda, altísima. ¿Qué tipo de lengua sería el español desde la frecuencia de aglutinación de morfemas? A ver, Catherine, ¿qué idea se te ocurre, Catherine, con respecto a esta pregunta? ¿La podríamos responder? Por lo que recuerdo que leí en el texto, me acuerdo que en sintética creo que dan ejemplo del latín.
Entonces como que me da la sensación que el español también sería una sintética. Como, Ya, eso es lo que creo yo, pues muy estaría como bien. por ahí. Sí, por ahí estaría, muy bien, por ahí estaría. Bien, vamos a seguir con esto, luego de un pequeño ejercicio muy rápido sobre el malayo indonesio. Disculpen, el mapa no es muy bonito, pero es extraído de uno de los índices de una de las páginas web con índices de todas las lenguas más importantes. Bueno, el mapa de la familia austronésica, si pueden ver ahí, tiene que ver está entre Australia, China, Corea, Japón. O sea, es todo lo que tiene que ver con la Polinesia, Melanesia, Micronesia, Malasia, Indonesia, Filipinas. Ahí está. El malayo indonesio pertenece a la familia lingüística que está por ahí. Una de las familias, en todo caso, una de las familias más prolíficas en cantidad de lenguas. O sea, en esas zonas se encontraron disparadamente miles de lenguas, mucho más allá de lo que uno hubiese esperado. Vamos a hacer un ejercicio, la primera parte. Nos vamos a separar en grupos de trabajo y vamos a revisar. El verbo. Sí, de hecho, a mí me llamó la atención en el de Ali Bagus, por ejemplo, que tampoco existe el verbo. Está bueno solamente, que ahí sería obviamente un adjetivo calificativo. Y está también el de Ali Penjual Kain, en la 8 que tampoco está como el verbo de ser, por ejemplo. Ali es, simplemente dice como Ali vendedor ropa. Ya, bien, bien, bien. O sea, nos encontramos con una particularidad con respecto al verbo. Ya eso lo hace rarísimo. Pero, para nuestra tranquilidad, el verbo ser y estar siempre es un verbo raro en todas las lenguas. O sea, no hay lengua en que uno estudie el verbo ser y estar y que no tenga alguna particularidad. Entonces, algo hay ahí que los lingüistas que han estudiado muchas lenguas podrían declarar y decir, mira, algo en realidad tenemos con el verbo ser y estar, porque es un verbo especial, que es filosófico, que no sé, lo que sea, pero algo hay ahí. Bien, entonces tendríamos estos elementos adjetivos como ini, tendríamos ali, tendríamos sustantivos, tendríamos verbos. ¿Cuáles son los sustantivos que hay? Acá, pensando en que sustantivo como kuda, caballo, ali, nombre propio, ¿qué otros sustantivos hay? Grupo Yolan 1. también. Ah, Ay, disculpe. no, 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 está bien, está bien, está bien. Sí. Yoal, Yoal, Yolan, el del Yolan, 6. Yolan, mercancía, ¿cierto? Mercancía. O sea, tenemos caballo, ali, mercancía y ¿cuál sería ropa? Que sería otro sustantivo. Kain. Kain, Kain. Bien, excelente. O sea, nos podemos encontrar con que de acá, de todo esto, aparecen esos elementos. Ini, bueno, yo ahí puse en el recuento itu, también como itu sería que aparece en el 4, itu, S. Judas el caballo, Caín, ¿qué sería Caín? Ropa, lo acabamos de decir. Y vagus, que sería este adjetivo bueno. Y después tenemos esta cosa rara, que Joal, aparece Joal con men, con an, con di, con pen. ¿Qué es esto? ¿Podría algún grupo explicarlo? Sería una especie de morfema base, Un como, morfema se va- base. como decirlo, es que mientras lo estábamos viendo me di cuenta como que tiene que ver con todo cosas de vender, pero al ponerle prefijos y sufijos cambia totalmente el sentido. Sí, Pero todo tiene que ver como con vender o con comercio en sí, el caso de mercancía, por ejemplo. sí. Lo que no es nada raro para efectos o sea, solamente comparemos con español, que es lo más fácil para nosotros, pensar que
Cuando uno dice vender, uno puede decir vender, vendo, vendido, vendedor. No sé, habrá otras formas de desarrollarlo. No sé, uno podría empezar a jugar cuáles son las posibilidades. ¿Qué significa cada uno de ellos? Cuando está el Joal con el men, ¿qué significa? Que sería el número 4. Vende. Vende. Joalán, ¿qué sería? Número 6. Mercancía. Mercancía. Dijual, en el número 7, Es vendido. es vendido. Y Penjual, en el número 8, es nuestra clásica transformación de verbo en agente. Ahí están. Ali Penjual Kuda, ahí están cada una de ellas. Por lo tanto, ¿podríamos declarar que tenemos 2 morfemas inflexivos aquí y 2 morfemas derivativos? ¿Cuáles serían? Ay, qué feo eso de la- ¿Cuáles serían los 2 morfemas inflexivos? Recuerden que la inflexión... A ver, ¿se acuerdan cuál es la inflexión y la derivación? Eso es lo que estaba viendo mientras hacía el ejercicio y no sé si me quedó tan claro, porque tengo el texto acá al lado. Ya. ¿Alguien se acuerda? El más fácil, que parta por el que se acuerde más rápido. Tal vez el derivativo se acuerda más fácil. Los derivativos no eran los que al llevar no me acuerdo si era sufijo o prefijo, podían cambiar como su categoría o su Claro, exacto, sí, muy bien. Por lo tanto, los inflexivos van a ser los otros, los que permitan hacer un cambio de género, número. ¿Cuáles serán? Lancen una opción. A ver, inflectivo. matricúlense. Creo que nosotras habíamos puesto Joal Joal, Sí, y eran 2. Yo creo que vi que había que poner uno, no 2, pero de ser creo que era Itu o Ini. mira, ahí hay También. uno, un inflexivo, una pista. Men, tercera persona singular, menjoal. Fijan que vende, Ali vende un caballo, Joal es vender, entonces si le pongo menjoal ya se transformó en tercera persona singular. Hay una inflexión verbal. O sea, el verbo no cambia de categoría, sigue siendo el verbo, o sea, sigue siendo el elemento del verbal, pero lo entrega a la tercera persona singular. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo podríamos organizar el resto? El dijual entonces también iría en inflexivo. El di en El las 7. dijual en las Por 7. vendido, igual es un verbo. Perfecto, perfecto, eso es. Ahí está el dijual. O sea, el di lo que hace es entregar esta noción de pasividad, algo que nosotros no lo hacemos en el verbo mismo. Necesitamos el verbo ser más el por después, pero el di entrega esa noción. O sea, si decimos dijual, entendemos que ya está transformado en una pasividad en esta lengua. O sea, es más económico que nuestra lengua desde ese punto de vista. Tal vez también hay una pista porque en el 7 está olé. Olé sí, puede eso es lo que ser iba a la preguntar, preposición. Claro, ahí la porque preposición. nosotros lo habíamos puesto como preposición, como el por, Ujú. pero entonces el di da a entender que tiene que haber un por después. Seguramente, sí. Ah, ya. Seguramente va a ocurrir eso. O sea, es súper cercano a lo que nosotros nos pasa en la pasiva, en la construcción de pasiva en una lengua inglesa, española y en otras más. Entonces, los derivativos, ¿cuáles serán? Chan. Pen y an. Penjual, con un valor adjetivo, cambia de ser un sustantivo propiamente tal a o sea, del verbo cambia a sustantivo. Joalán sustantiviza. Esta es una cosa bien especial porque son los verbos. Sustantiviza la noción de vender a la idea concreta de la mercancía. Cambia la venta al concepto de mercancía. Listo, pues ahí está la primera parte del ejercicio. La tarea va a ser la segunda parte del ejercicio, que es esta que está acá. Traducir al inglés Kuda Vagus y Nikuda. Traducir al malayo la mercancía de Alice. Ropa, este es un buen caballo, este caballo es bueno. Y con eso, cuando hagan esta traducción, van a poder establecer ciertas conclusiones. La F, por ejemplo, van a poder responder inmediatamente la F luego de que hagan la C y la D. Solo con la C y la D ya van a poder hacer la F, de declarar si es verdadero o falso esas afirmaciones que aparecen ahí. Y la E es un divertimento.
Si Mendidik corresponde a la noción de educado, ¿cuál sería el significado de pendidik y didicán? Que incluso lo podrían hacer ahora mismo, porque ya dieron las respuestas anteriores. Pero vamos a dejarlo para empezar la próxima sesión. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro. ¿No? ¿Todo claro? Les voy a dejar también, esto lo vamos a ver después, no lo vamos a ver en la próxima clase, pero les voy a dejar también en esta presentación este ejercicio. Cosa que esto lo vamos a desarrollar en la próxima clase, pero si alguien quiere avanzar un poquito, ya, aquí lo dejo, el análisis del persa. Este ejercicio es un poco más difícil, tiene varias cosas interesantes, pero es el tipo de ejercicio que vamos a hacer para efectos de la primera evaluación. Así que por eso se los dejo ya para que lo miren y jueguen con él, porque es súper entretenido hacerlo. Ya es realmente entretenido. Se pasa bien. Así es que, bien, eso es todo por hoy. Estimadas, que estén muy bien. Tengan un buen fin de semana. Y sí, diga. Sí, sobre la prueba del 29, sigue siendo el 29, ¿cierto? Porque como tuvimos paro el lunes, una clase menos. Es un problema, sí. Dirimámoslo el lunes porque, Ah, ya, bueno. sí, porque a mí me complica en el calendario también, pero estamos aquí en medio de. Yo creo que vamos a tener que dejar esa prueba para otro día. O bien, es que estoy viendo otra forma de hacerlo. Se los voy a plantear el lunes. Hacer un ejercicio el día Ok. viernes, hacer una evaluación y no extendernos tanto, no pasarnos tanto en la fecha. Ya, Eso. así ¿Ya? que, Bien. ya, ok, Que súper. estén muy bien. Chao. Igualmente, profe, chao. Chao, Gracias, chao. profe, hasta luego. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Igualmente, chao.